Hola mis queridos estudiantes de precálculo, les mando un saludo muy afectuoso desde la finca. El tema de la clase de hoy es ¿qué es el dominio de una función? Así que ¡vamos! Dominio de una función. Vamos a ver este importante concepto referido a las funciones. Sea f de x una función de números reales. El dominio de esa función f se escribirá dom f y consiste en el conjunto de todos los números reales x para los que la fórmula de f se puede calcular. Porque ustedes saben que una función está dada por una fórmula. El dominio es el conjunto de todos los números reales a los cuales se les puede calcular la fórmula. Y es que hay operaciones que no tienen ningún problema, operaciones sin problema. Ahí está la suma, la resta y la multiplicación. Esas operaciones se pueden calcular independientemente de los números. Pero la división, como por ejemplo A dividido por B, no siempre se puede calcular. Ustedes saben que B, el denominador, tiene que ser diferente de cero. Por otra parte, cuando se ponen potencias, como potencias enteras como x a la n, que son en realidad multiplicaciones, esas no tienen ningún problema. Y las raíces que sean impares, como esta raíz, raíz impar de un número a, no tiene ningún problema. Pero las raíces pares sí tienen problema. Si uno tiene una raíz par de un número a, es obligatorio, como ya lo explicamos en su momento, que a sea un número superior o igual a cero. Cuando calculemos entonces el dominio de una función, miramos qué operaciones tienen problema y qué operaciones no tienen problema y las analizamos. Para comenzar, veamos estos tres sencillos ejemplos. El primero, halle sea la función f de x igual a x al cuadrado más 2x menos 1. Hallar el dominio de esa función. Analicemos, aquí hay una potencia, eso es un producto, no hay ningún problema. Aquí hay una multiplicación de 2 por x, tampoco hay problema. Aquí hay un más, no hay problema, un menos tampoco. Por lo tanto, el dominio de esta función f, dom f, es el conjunto de todos los números reales. Un ejercicio muy sencillo. Ahora veamos el segundo. G de x igual a 3 sobre x menos 4. Aquí hay una resta, esa no tiene problema, pero hay una división. Y la división tiene un problema, que el denominador no puede ser igual a cero. Entonces escribimos x menos 4 distinto de cero. Lo cual significa que x es distinto de 4. Obvio, porque si x fuera 4, tendríamos 3 dividido por cero y eso no está definido. Conclusión, el dominio de la función g es el conjunto de todos los números reales menos el número 4. ¿Sí? Se puede escribir así, pero también se puede escribir de esta manera. Desde menos infinito hasta 4 abierto unido de 4 abierto a infinito. ¿Sí? Porque realmente si dibujamos una recta real y tenemos que pintar ese dominio, entonces ponemos el 4, ponemos una bolita aquí vacía y todos estos sí se toman y todos estos también se toman. ¿Sí? Bueno,
El último ejercicio sencillo es este, h de x igual a raíz cuarta de x menos 2. Aquí hay una raíz par. Por lo tanto, nos exige que lo que está dentro de la raíz, es decir, x menos 2, sea superior o igual a 2. Perdón, a cero. Y eso implica, pasando este menos 2 al otro lado, que x superior o igual a 2. ¿Sí? Dibujando ese intervalo, pues ponemos el número 2 aquí y son todos los números superiores o iguales a 2 estos de aquí, incluyendo el número 2. Total que podemos decir que el dominio de esta función h es del 2, incluido el 2, hasta infinito. Bien, bueno, estos eran tres ejercicios muy sencillos. Ahora pasemos a ver dos ejercicios más, un poco más complicados. El primero de ellos es el siguiente. Supongamos que nos preguntan cuál es el dominio de esta función. X dividido por x al cuadrado menos x menos 12. Aquí hay una operación problemática, que es esta división. El resto, las otras operaciones no lo son. Entonces, en este caso debemos pedir que x al cuadrado menos x menos 12 sea distinto de 0. Y para poder entender bien cómo procedemos, pues factorizamos. Claramente nos queda x, todo esto distinto de 0. El primer signo sería menos y el segundo sería más. Y dos numeritos que multiplicados nos den menos 12 y sumados o restados nos den menos 1 serían menos 4 y 3. De esta manera, el dominio de la función f estaría formado por todos los números reales, a los cuales habría que quitar el 4 y el menos 3. Es decir, todos los números reales menos el menos 3 y el 4. Dibujemos este dominio en una recta real. Quedaría así. Pintamos una hermosa recta real, ponemos el menos 3, ponemos el 4 y con otro color ponemos una bolita vacía así. Y este sería el dominio de esa función. Bueno, y el último de nuestros ejemplos, un poco más difícil, es el siguiente. Supongamos que g de x es igual a raíz cuarta de 1 sobre x menos 1 todo más 2. Si nos fijamos en esta fórmula, hay operaciones que no tienen ningún problema, como la suma y la resta que hay aquí, pero hay dos que sí, que es esta raíz porque es cuarta, o sea, es par, y esta división. Entonces, la primera condición que nos toca mirar es la siguiente, que x menos 1 sea distinto de 0. Esto porque está aquí en esta división, lo cual implica que x sea distinto de 1. Y la segunda condición nos pide que 1 sobre x menos 1 más 2, ¿sí? Este
que sea superior o igual a 0. ¿Cómo resolver esta desigualdad? Pues toca poner el mismo denominador y nos queda x menos 1 abajo, aquí 1 y aquí más 2 por x menos 1. Aquí no me voy a equivocar, esto espero. Y nos da 1 más 2x menos 2, todo dividido, disculpen, superior o igual a 0, dividido por x menos 1, superior o igual a 0. Esto se convierte en 2x menos 1 dividido por x menos 1 superior o igual a 0. Y aquí pues dibujamos una recta real y ponemos los números que hacen que estos factores sean 0. El de abajo se vuelve 0 cuando x es igual a 1 y el de arriba se vuelve 0 cuando x es igual a 1/2. Entonces nos queda así. Ponemos aquí 1/2 y aquí ponemos 1. Bueno, ahora pensemos en lo siguiente. ¿Por qué es 1/2? Por lo siguiente. Porque si 2x menos 1 es igual a 0, entonces 2x es igual a 1 y x es igual a 1/2. Ahora, pensemos cuáles son los signos de esta expresión. Pensemos en un número más pequeño que 1/2, como por ejemplo 0. Si reemplazo aquí x por 0, me da 0 menos 1 menos 1. O sea que el de arriba es negativo. Y el de abajo, 0 menos 1, sería negativo. Gran total, negativo dividido por negativo, positivo. Ahora pensemos en un número entre 1/2 y 1. ¿Sí? ¿Qué sé yo? Por ejemplo, 3 cuartos, o es decir, 0.75. Si yo multiplico esto por 3 cuartos, pues me da 3 medios menos 1, me da positivo. Y abajo me da negativo, para un total de negativo. Ahora si pienso en un número superior a 1, como por ejemplo 2, claramente aquí me da positivo y aquí también me da positivo, para un total de positivo. Entonces, como se me pide que la expresión sea superior o igual a 0, tengo que coger estos dos de este lado. Tengo que coger de menos infinito hasta 1/2 y de 1 hasta infinito. ¿Cuáles sí puedo coger de los extremos y cuáles no? Pues 1/2 sí lo puedo coger porque me daría 0. Pero en cambio 1 no lo puedo coger porque tengo que recordarme de esta otra condición. Entonces este no lo puedo coger. Habíamos dicho que x es diferente de 1. De tal manera que el dominio de esta función g sería desde menos infinito hasta 1/2 unido a 1 abierto hasta infinito. ¿De acuerdo? Bueno, ahora les quiero dejar un ejercicio para que lo realicen ahora, que es el siguiente. F de x igual a raíz cuadrada, una raízota grandota, de x dividido por x al cuadrado más 2x menos 15. Todo esto dentro de esta gran raíz. El ejercicio consiste en hallar el dominio de f. Los tres primeros estudiantes que de cada una de las secciones
que manden por WhatsApp la solución, pero detallada, argumentada, con todos los pasos y que esté correcta, ganarán un chulito. Bueno, no es nada más. Chao, mijiticos.